celebra, salva a una madre. Así tituló su texto de ayer un articulista del New York Times a propósito del gasto de 15,000 millones de dólares, cerca de 20 millones de pesos, que se estarían gastando este Día de las Madres en Estados Unidos en comidas, flores y regalos de joyería, entre otros. Una cantidad, informó Nicholas Kristof en el Times, con la que se podría dar educación primaria a 60 millones de niñas que se quedan en el analfabetismo, víctimas de abusos en el mundo, o una suma con la que se podría salvar de la muerte a 260,000 mujeres que ahora fallecen por complicaciones del parto, una causa de muerte, por cierto, que en México todavía afecta a 59 personas por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a los datos del Universal de hoy. Y aquí en México, salvo excepciones, los medios se centraron en sus rutinas que repiten cada año con semblanzas de madres de ricos, poderosos, famosos o famosillos y famosillas, promociones comerciales, sorpresas pues muy sobreactuadas sobre el sobreprecio de las flores, entrevistas con madres del espectáculo o profesionalmente exitosas o esforzadas en trabajos peligrosos, o que han perdido a sus hijos en Juárez o en Monterrey en el marco de la guerra contra y entre las bandas criminales. Vamos a discutir estas rutinas noticiosas. Y tenemos un giro en el debate de los medios norteamericanos sobre la ley Arizona. Para la experta en temas mexicanos, Mary Anastasia O'Grady, del Wall Street Journal, los discursos de los políticos que activaron el poder de los medios de generar preocupación social, pues le atribuyeron a los migrantes, que son pacíficos, que son trabajadores, el clima de violencia generado sí por las bandas criminales procedentes también del sur, pero producto de una mala política de los gobiernos norteamericanos a lo largo de 4 décadas, sostiene O'Grady. Y también tenemos un giro en las percepciones mexicanas. De acuerdo a la encuesta de Ulises Beltrán y asociados, la ley Arizona ya le pega al gobierno del presidente Calderón. Una mayoría califica de insuficientes sus acciones para proteger a los mexicanos en ese estado. Y en la agenda global, un giro más. Los menores de 30 años identificados en Estados Unidos como la generación que lo dice todo, Tell All Generation, están dando marcha atrás en esa moda de vivir en voz alta o de contarlo todo en las redes sociales, desde su ligue del momento hasta sus actividades más íntimas, más inocuas. Queremos ser tomados más en serio, afirman en un reportaje publicado este fin de semana en el New York Times. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para analizar los temas de hoy están con nosotros, pues nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, y nos acompaña también nos acompañará el doctor Ulises Beltrán, el director, presidente de Ulises Beltrán y Asociados, entre otras cosas, para revisar su encuesta publicada hoy sobre el impacto de la ley Arizona en el gobierno mexicano. Buenas noches, Gaby, buenas noches, Ulises, qué gusto tenerlos por aquí. Y empezamos entonces por el lado de los enfoques críticos y a la vez propositivos del festejo de hoy, del Día de las Madres, pues que en sí mismo es un producto de los medios de comunicación, esta festividad. Tenemos, por un lado, las rutinas noticiosas de los medios, que cada año apelan a las emociones sobre lo bien o lo mal que la pasan estos días, las madres que viven en el privilegio o las madres que viven en la desgracia, como las madres que han perdido a sus hijos. Para todo tienen los medios, Gaby, en este universo del Día de las Madres. Bueno, antes que nada, buenas noches, Pepe, también qué gusto tener a Ulises por acá. Y
por supuesto, también hay que saludar a nuestras madres que andan por ahí, a todas las madres. Primero que nada, felicitar a todas las madres. A todas las madres que andan por allá. Y bueno, ¿qué tal será que me pusieron aquí un periódico donde tenemos al expresidente Fox y a su madre, así de penetrante es este tema? Pepe, tú dices... Bueno, es un suplemento que se dice Todo sobre mi madre. Sí, y aparece Vicente Fox con su progenitora. Por cierto, su mamá se ve bastante joven, digo, pero también aparece Federico Dorin con su... Sí, es un suplemento de Milenio que se llama Todas. Lo que sea que esto signifique. Y dice Todo sobre mi madre, Guadalupe Loaesa, Carlos Navarrete, Paco Rojas, saludos, todos los... Sí. Las madres de los hombres que importan, notables, digamos. poderosos, ricos, famosos. Bueno, Manlio Fabio Beltrones, y bueno, y la maestra Elvester Gordillo, ¿no? No falta nadie. Todos tienen madre, pareciera que no, pero bueno. Hay testimonio claro de que todos tienen. Hay testimonio de que todos tienen madre. Oye, Pepe, en el arranque del programa, este tema que sacaron en los periódicos en Estados Unidos, de lo que cuesta. Nicolás Christoph, sí, Nicolás Christoph, lo que cuesta. Muy fuerte el de Yo creo que tampoco nos debe sorprender. Es decir, es un día en el que nos volcamos, pues, ¿no? En la Ciudad de México, ahorita ya está tranquila porque es la hora que es, pero a las 2 de la tarde era un caos tratar de circular por la Ciudad de México. Y bueno, los medios sin duda tienen un papel importante en fomentar esta figura de la madre y la gran adoración. Yo tampoco me sorprendería tanto, la verdad. Fíjate que como todos lo sabemos, el Día de las Madres se estableció en 1914 en Estados Unidos por el presidente Wilson, pero fue un decreto del Congreso hasta eso. Y la señora Jarvis, que fue la que promovió muchísimo, hizo muchas luchas desde 1905, creo, porque se estableciera este día, a los 5 años ya estaba pidiendo que se cancelara por la desnaturalización que se dio en virtud de la comercialización y la publicidad. Nacía la publicidad comercial con todo el auge ya del siglo XX, y claro, rápidamente se adueñaron del tema y hizo que se arrepintieran. Y en México, cuando ya se estaban arrepintiendo en Estados Unidos, como siempre pasa, en 1922, donde Rafael Alduncin, el director de Excelsior, pues se le ocurre lanzar esta promoción, pues por lo demás tan exitosa desde el punto de vista comercial, publicitario, del consumo, y también en lo que tenía, digamos, como exposición de motivos la ley en Estados Unidos, ¿no? De afianzar los lazos familiares. Estaban en vísperas de la Primera Guerra Mundial, tenían un mensaje pacifista, en fin. Ulises. Bueno, pues sí, es uno de los eventos. Yo creo que las economías capitalistas requieren de aceitito, que es el consumo. Exacto. Y bueno, pues hay múltiples pretextos para hacerlo. Este es uno de ellos. Yo creo que, bueno, querer a tu mamá está bien, ¿no? No creo que tenga nada malo, ¿no? Acuérdense que también, ya a mediados del siglo pasado, en los 50, 60, en todo el mundo, empieza a aparecer con mucho menos éxito el Día del Padre. Sí. Aunque en últimas fechas, porque ya somos una sociedad bastante más postmoderna, el Día del Padre empieza a tener un poquito más de éxito. Incluso hay festivales del Día del Padre y cosas que antes no teníamos. Y hablo de los últimos 5, 6, 7 años. Pero bueno, es cierto un poco también lo que estamos señalando. La relación con la madre es otra. Y sin duda ahí los medios sí juegan un papel fundamental, que lo han tratado de hacer con el padre, pero la figura de los medios. Claro, pero vincularte con la figura del padre es mucho más complicado, ¿no? La madre es un poquito más natural, es bastante más cursi y es bastante más fácil, y por lo tanto pues también es más fácil comercializarla. Bueno, y luego hubo otra iniciativa de los publicistas mexicanos y de los grandes medios de comunicación para poner el Día del Compadre. No sé si se acuerdan. Claro, sí hay o no hay Día del Compadre. Yo no sé si todavía esté, pero creo que siga. Yo supe el Día del Taco. No sé si esa iniciativa progresó. Pero esa creo que no progresó mucho, porque es diario, entonces ya no hubo. Pues sí, todos los días lo honramos, entonces no tenía caso. Sorprender que todo lo atrape, la publicidad, la economía de mercado, bueno, pero hay de hechos y de fechas a fechas, es decir, unas que se diseñan específicamente para el consumo, para el negocio, que son esas de que estamos hablando, y otras que también cayeron en la trama de la economía de mercado, las Navidades, nada más que esas tienen pues 2 milenios, ¿no? Pero hay que reconocer que el Día de las Madres sí se sostiene, Pepe, con todo y además en todos lados. Es decir, ese puede ser diferentes días. Nosotros tenemos el 10 de mayo, así como muy riguroso, pero en cualquier otro lugar el Día de las Madres sí se sostiene. La relación con la madre, por muy comercial o comercializado que esté ahora,
se sostiene. Y la verdad es que, bueno, pues es un tema interesante. Bueno, ahorita decía Ulises que para estas horas seguramente nos hemos perdido algo de la audiencia porque ya se están peleando los hijos. Bueno, además y la mamá ya está lavando los trastes. Decía, Sufridamente para poder reclamar a los hijos. Creo que hay literatura abundante sobre esto, ¿no? Por supuesto. O sea, y esta idea latina, ¿no? De que los latinos, la mama italiana, bueno, italianos, etcétera, ¿no? españoles, mexicanos, argentinos, Mediterráneo y el calor, ¿no? Seguramente tiene algo que ver. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, está muy bien que los mexicanos queramos a nuestras mamás, las festejemos de vez en cuando, si no ya nos vamos a... No, yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien. Ahora, hay de formas a formas. Por cierto, aquí no tenemos los datos que tienen en Estados Unidos de qué tamaño es la derrama de los menudistas. Es lo que te iba a decir, las mamás mexicanas se enojaron con esa nota, ¿no? A mí no me tocó nada. Yo en qué libro leo, a mí no me tocó nada, ¿no? A mí me tocó una licuadora en el mejor de los casos. Licuadora, comerciantes de aquí, al contrario, dicen que no hubo mayores ventas como las que se fue en otros años. Yo, por ejemplo, hoy fui a comer a un restaurante, seguramente es solamente mi experiencia, estaba vacío, ¿eh? Bueno, es porque el domingo se celebró básicamente ayer, sí, yo creo que ayer ¿no? hubo mucha más afluencia, pero posiblemente es el Día de las Madres en Estados Unidos, el segundo domingo de bueno, mayo. Porque son anglosajones. Porque son ellos, hombre. La ética del trabajo. ¿Saben cómo son ellos? Nosotros no, nos damos una cancha y cualquier Oye, tan eso sí que cuantifican cuánto gastan en el Día de las Madres. Nosotros solamente lo ¿cuánto gastamos? gana la economía por el Día de las Madres? Bueno, pues este es un hecho, el Día de las Madres, típicamente producto de los procesos de comunicación, de campañas de comunicación, y pues no podíamos dejar de registrarlo en este programa que analiza y discute los medios y los procesos de comunicación, y no podíamos dejar de registrar pues cómo en todos los medios, prácticamente todos los medios, hay una referencia o al artista o a la actriz del espectáculo que está muy contenta por ser madre, pues ahí está, o a las señoras que trabajan en empleos peligrosos como algunos de las policías, o bueno, el más triste caso sin duda, importante de registrar, el de las madres que han perdido a sus hijos en esta guerra contra el crimen organizado. Y bueno, pues nos vamos a tener que ir a un corte, no se vaya, volveremos con los costos de la ley Arizona para el gobierno del presidente Calderón. Y volvemos con los giros que ha tomado el debate de la ley Arizona, tanto en Estados Unidos, con este texto de Mary Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal, como en México, con esta encuesta que publicas hoy en Excelsior. Ulises, muy buenas noches y una vez más bienvenido. Encantado de estar aquí, Pepe. Y pues rápidamente, como tú señalaste, obviamente es una ley que molesta mucho a los mexicanos, obviamente hay una reacción, ¿no? Sí. Y además lo conocen el tema, ¿verdad? Todo el mundo está muy al tanto. Más de 70, ¿no? Bueno, hay encuestas, no está en este caso aquí reportado, pero que señalan que casi 55-60% de las personas tienen a alguien que de una manera u otra está vinculado con los Estados Unidos, en un grado amplio, de pariente hasta amigo, pero todo el mundo sabe de alguien que está en los Estados Unidos, y no se diga en lugares donde pues la economía básicamente depende de las remesas, ¿no? Y por cierto, habría que hablar de madres solas cuyo marido se fue a trabajar, y algunas siguen recibiendo remesas y otras no, por cierto. Que otras que se fueron también, claro. Otras que se fueron, otras que ya están allá, etcétera, ¿no? Entonces, y por cierto, felicitamos a las madres en su día, ¿no? Creo que es una buena manera de... También a las madres migrantes, ¿verdad? Deberían haberse incluido en no están en esta encuesta, pero sobre mi madre, ¿no? Pero bueno, sí, el tema de la ley Arizona le pega al gobierno, dice el encabezado, que siempre pone mi editor, lo deciden ellos, y creo que fue muy acertado en este caso. ¿Por qué? Porque la gente percibe la impotencia del gobierno y la impotencia de México frente a la ley Arizona, percibe que es muy poco lo que puede hacer el gobierno. Hay dos preguntas claras, ¿no? ¿Qué tan seguro está usted que el gobierno de Calderón logre presionar
para que se eche para atrás la ley, pues el 70 y tantos por ciento, casi 80. El 74 es el que yo me recordaba. Dice que no va a poder hacer nada. ¿Qué tanto puede el gobierno del presidente lograr una mayor cercanía con esta para influir en una reforma migratoria? Y también grandes cifras, más del 80, dicen nada. Es decir, se percibe que sale esta ley, que es una decisión natural de los Estados Unidos, y que el gobierno tiene pocos instrumentos para hacer nada, y por lo tanto se le ve cualquier declaración que hagan, se ve como dice, es solo una declaración porque no pueden hacer otra cosa, lo dice el 70%, ¿no? Oye, Ulises, pero hay una pregunta, ¿la gente percibe que el gobierno no puede hacer nada o no quiso hacer nada? Porque no creo puede. que ahí hay una diferencia Yo muy creo importante. que es muy importante el matiz, Gabriela, qué bueno que lo señalas. A lo mejor no, es que no puede hacer gran cosa. También debo decir que ha sido demasiado prudente y demasiado discreto en el tema. Creo que también eso lo resiente lo percibe la población, lo percibe, y lo critica. Y lo critica, ¿no? O sea, realmente, aun cuando estés consciente de que es poco lo que puede hacer el gobierno, se siente que se ha hecho poco, a pesar de todo se hizo poco. Que no hubo una reacción más, y no la hubo en realidad, si tú lo piensas. ¿Tenías una comparación con algún estudio de opinión? Es muy interesante aquí, quisiera señalar antes de terminar esta parte, es muy importante ver algo que me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el principal problema que tiene México con los Estados Unidos? Y viene desde Zedillo la gráfica, baja muchísimo al final del gobierno de Zedillo, pero de ahí va subiendo hasta un 80% la migración. La migración. Como el principal problema. Sobre todo en el gobierno de Calderón es muy interesante. Sí, y de Fox. De Fox, pero luego sube, fíjate, el 80 lo tienes ya en Calderón. Seguramente hubo algún evento parecido en ese momento, ¿no? Es probable, sí. Y luego va bajando y tal, pero lo que sí me llama la atención es que yo hubiera pensado que no, que se trataba de narcotráfico o de alguna otra cosa, y la gente... Incluso es muy interesante que el número de narcotráfico es relativamente bajo, Sí. Porque ahorita señalas casi un 57 que dice que es el tema de la migración, y solo el 11 habla de narcotráfico. Exacto. Lo cual es fascinante. Es fascinante, ¿no? Sí. Y bueno, volvemos a... dependemos de tal manera, y tanta gente tiene que ver con esto, y este escape económico para una economía que no crece durante tanto tiempo, con los crecimientos mediocres que hemos tenido. Imagínate este país sin ese escape económico. No, imagínate. Pero entonces, esto es resultado en las percepciones de la gente, tiene más que ver con los procesos de comunicación, está muy presente en los medios del tema, o hay mucha comunicación también, pues de familiar a familiar, de amigo a amigo. Yo creo es una combinación de las dos cosas. Es esto último, yo creo. Mucha gente tiene una relación directa con el problema. Lo vive cotidianamente, lo vive de cerca, digamos. Porque también fue notable la cobertura, ¿no? La estuvimos analizando aquí, la cobertura de la ley Arizona. Bueno, decíamos, es como si se ocupara en otro país de una ley que sacara Oaxaca, ¿no? Pero Arizona es el estado de los más pobres, de los menos relevantes. Pero es una vía muy importante en migración. Ya ha habido casos antes. Recuerdo la Proposition, no me acuerdo qué número, californiana, que era muy parecida. Sí. Igualmente, los medios lo hicieron primera plana durante mucho tiempo. Cuando Pete Wilson en los 90s, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y los políticos mexicanos han estado medio flojos, entonces no genera nota, entonces qué bueno que cayó alguna. Claro, esa es la nota que cayó. No, de que pero entonces tenías ahí una comparación. Bueno, es muy interesante, la parte americana. Sí, es muy importante. Bajé de New York Times CBS News Poll, una de las más serias y destacadas. Te la voy a resumir rápidamente, y es muy interesante cómo hay en primer lugar, debo decir, aceptación de la ley Arizona. O sea, la verdad, cómo no. Lo hacen y dicen, en todo el país. ¿Es nacional? Es nacional. Sí, porque en Arizona pasa del 70%. Bueno, la pues aprobación. en todo el país anda por el 50. A 51 les dice que está más o menos bien, y muy pocos dicen que está mal, aunque sí reconocen, perciben y condenan el tema de la discriminación. Es decir, la idea de que alguien puede ser detenido, ese sesgo del sospechoso, sí molesta. Y también me reveló muy interesante esta ambigüedad en la relación con la migración. Y es decir, los americanos perciben el valor de la migración, pero también perciben la amenaza para sus salarios, para sus ingresos, para su estabilidad, incluso su Entonces allá hay una relación muy ambigua. Respetan mucho al migrante, sobre todo al migrante latino y mexicano, pues son muy trabajadores, muy dedicados,
pero esta ambigüedad debe dejársele salir, pues algunos sí y algunos no. Dice una de las preguntas, ¿usted cree que contribuye o perjudica a la economía? El 49% dice le contribuye, pero muchísimo, el 39% dice que la perjudica. Es decir, esta ambigüedad está ahí presente. ¿Debe la migración debe ser mantenida al nivel actual? 44% dice que debe ser mantenida, pero solo el 31% dice que debe ser disminuida. Es decir, ahí están reconociendo el valor obvio. El valor de... Entonces sí me parece muy interesante, sí me llamó, dice, ¿qué debe hacerse? ¿Debe quedarse y aplicar para ciudadanía o debe expulsársele? 43% dice que se les debe dejar en el país. Entonces sí hay esto, ¿no? Pero claramente... Ya sobre la ley Arizona, ¿usted cree que esto ayuda? ¿Está bien o está mal? It's about right, dice en inglés. El 51% dice que la ley está más o menos bien y solo muy pocos... Volvemos simplemente con la señora O'Grady, ¿no? Que en ese análisis que hace hoy, que es muy interesante porque encaja muy bien con esto. Ella lo plantea como un problema de comunicación, de un discurso político que confundió las cosas y metió una preocupación sobre el problema ciertamente de inseguridad que hay en Arizona, atribuido a los migrantes y no a las bandas criminales que también vienen del sur y que también están en Arizona. Y que no necesariamente vienen que vienen de México. Exactamente. Sí. Entonces, ahí hay un problema también de percepciones producido por los discursos políticos y los procesamientos de los medios de comunicación que también metieron esto en el temor, en esa capacidad de preocupación, de generar preocupación social que tienen los medios. No, y es muy claro, tienes toda la razón, porque también en la encuesta se ve claro que la respuesta a la pregunta, ¿usted cree que el gobierno federal ha hecho lo suficiente? La respuesta es no. No. Exactamente. ¿Usted cree que debe haber una revisión total del tema migratorio? La respuesta es sí. Es decir, sí se siente ahí, está en la agenda y no ha sido atendida durante miles de años ya. Pues antes de irnos, Gaby, tú como residente de tiempo completo en las redes sociales, ¿cómo ves a esta generación que ha vivido en voz alta o diciéndoselo todas sus vidas y sus movimientos en el Facebook o en el Twitter, y que ahora como que quieren irse con más cautela, Gaby? Bueno, también resido un poquito fuera de las redes sociales, pero interesante, Pepe, este artículo, esta investigación se dio a conocer que los jóvenes de menores de 30 años están ya actuando con más cautela en las redes sociales. No significa que no estén dando a conocer lo que hacen, porque había un poco de decir, entonces ya no van a decir lo que hacen. No, sí lo están diciendo, pero saben perfectamente bien lo muy personal, es decir, mis fotos del reventón, donde me encueré, donde estoy bebiendo, donde ligué, esas las voy a poner un poquito más privadas que las vean mis cuates. La parte que es más pública porque la puede ver un futuro empleador o porque la puede ver alguien que esté, si voy a pedir una visa o si voy a pedir un pasaporte, si voy a hacer lo que sea, esa la hago un poquito más amplia y la hago abierta. Queremos que nos tomen más en serio, dice esta chava, ¿no? Lo que significa, Pepe, es que los que vivimos en las redes sociales, somos un poquito más maduros con las redes sociales. Sabemos qué hacer con ellas y sabemos que si nos vamos de reventón, ponlo en tu folder más privado, ¿no? Y eso, bueno, finalmente habla de que las redes sociales ya forman parte de cómo estamos conviviendo y que los usuarios son bastante más inteligentes, son bastante más precavidos de lo que a veces creemos. Siempre, sobre todo desde los más adultos, pensamos que los jovencitos se exhiben demasiado y lo que estamos viendo es que no es así. Empiezan a protegerse por su propio bien porque saben que no van a conseguir chamba, que no les van a dar el documento para viajar a no sé dónde. Y entonces, bueno, si te encueras, si te vas de reventón, ponlo en el último de tus folders. Es una de las sugerencias. Y ya lo vimos, eso está pasando. Bueno, tenemos otro texto que ya analizaremos otro día en esta cosecha de análisis de las redes sociales sobre la aportación del Twitter a la liberación de la vida política y al liviane de los políticos. Y pues se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Ulises. Pepe. Gracias. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana martes.